Hola amatefílicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de física mecánica desde cero. Hoy vamos a realizar un problema del libro Bauer y Gary D. El problema 2.66 de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El ejercicio dice así: un motociclista corre con una rapidez constante de 36 metros sobre segundos cuando pasa frente a un coche patrulla estacionado al lado del camino. El radar colocado en la ventana trasera del coche patrulla mide la velocidad de la moto en el instante en que la motocicleta pasa frente al coche patrulla. El oficial de policía comienza a perseguirla con una aceleración constante de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos tres incisos. Inciso A: ¿cuánto tardará el policía en alcanzar al motociclista? B: ¿cuál es la rapidez del coche patrulla cuando alcanza la moto? Y C: ¿a qué distancia estará el coche patrulla de su posición inicial? Bien, para entender mejor este ejercicio, vámonos a las gráficas, ¿sí? A los dibujitos. Aquí tenemos entonces al coche patrulla que se encuentra estacionado. Eso quiere decir que la velocidad inicial del coche es de 0 metros sobre segundos. Ahora, aquí comienza nuestro movimiento, por lo que vamos a colocar nuestro eje de referencia en este punto, ¿vale? Entonces, el coche patrulla está estacionado y de repente una moto pasa a una gran velocidad de 36 metros sobre segundos. El coche patrulla, al percatarse, va a su persecución. Aquí inicia el movimiento de ambos vehículos, de la moto y del automóvil, por lo que la posición inicial de la moto será posición inicial igual a 0 y el del coche patrulla también será igual a 0. Bien, ese es el instante 1. Ahora, en el instante 2, el coche patrulla comienza a perseguir al motociclista y lo hace con un movimiento acelerado. Su aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí me faltó al cuadrado. Bien, por lo que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Mientras que la moto sigue con una velocidad constante de 36 metros sobre segundos. Esto implica que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces ese es el momento 2, el momento de la persecución. Y finalmente terminamos con el momento 3, que es donde el automóvil, el coche patrulla, alcanza a la moto y la captura, ¿sí? Entonces, en el ejercicio me están pidiendo tres cosas. Primero, ¿cuánto tarda el policía en alcanzar al motociclista? Es decir, el tiempo que demora la patrulla en alcanzar a la moto. Inciso B, me piden la rapidez del coche patrulla justo cuando captura la moto, ¿sí? Es decir, la velocidad final del coche patrulla. Y me piden la posición donde esto ocurre, es decir, la posición medida desde mi eje de referencia hasta donde el coche patrulla captura a la moto. Entonces, para hallar estas incógnitas, nos vamos a guiar de nuestras ecuaciones de la cinemática. Aquí tenemos nuestras 4 ecuaciones. Ahora podemos ver que la ecuación que vamos a utilizar para la motocicleta es la de movimiento rectilíneo uniforme, mientras que para el coche patrulla podríamos utilizar estas 3 de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es de la moto y acá el del coche patrulla. Ahora, como siguiente paso, vamos a identificar las variables que me brinda el problema. En este caso, las variables que tengo para el coche patrulla son las siguientes. Tengo que la posición inicial del coche patrulla es igual a 0, ¿sí? Porque ahí ubiqué mi marco de referencia. Tengo que la aceleración de mi coche patrulla es de 4 metros sobre segundos y también sé que la velocidad inicial de mi coche patrulla es de 0.
porque inicialmente estaba estacionado, ¿cierto? Ahora, las variables que encuentro en la ecuación de la moto es la posición inicial, que también es igual a 0, y la velocidad de la moto, que es constante y es de 36 metros sobre segundos. Bien, una vez identificamos las variables que me da el problema, tengo también que identificar las variables a encontrar, que son las incógnitas. En este caso me piden el tiempo que demora el carro patrulla en capturar la moto, me pide la velocidad final del carro patrulla, ¿sí? B sub C, y me piden la posición donde el carro patrulla captura la moto. Teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a encontrar la ecuación de la cinemática más óptima para poder solucionar dicho problema. Entonces, para ello debemos verificar las variables que contiene mi problema. Bien, entonces para la ecuación del carro patrulla, mira que tengo posición inicial, tengo aceleración, tengo velocidad inicial, pero también necesito el tiempo, necesito la velocidad y necesito la posición. Primero vamos a encontrar el tiempo. Entonces vamos a buscar una ecuación que contenga posición inicial, que contenga aceleración, que contenga velocidad inicial y que contenga el tiempo. Y también que contenga la posición final. En este caso, la ecuación que podemos utilizar es la número 3, ¿cierto? Entonces vamos a escribir ecuación del coche patrulla será x igual a x sub 0 más velocidad inicial tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. En este caso será la posición final del coche patrulla, posición inicial del coche patrulla, velocidad inicial del coche patrulla. Bien, ahora vamos con la ecuación de la moto, del motociclista. En este caso es más fácil porque solamente tengo una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es esta que está aquí. X igual a x sub 0 más velocidad tiempo. Ahora sabemos que en algún instante de tiempo el coche patrulla va a alcanzar a la moto, por lo que la posición final del coche patrulla debe ser igual a la posición final de la moto. Es decir, esta x sub c debe ser igual a x sub m, por lo que toda esta expresión de aquí debemos igualarla con la otra expresión. Bien, entonces tendríamos x sub 0 c más velocidad inicial c por tiempo más un medio aceleración tiempo cuadrado debe ser igual a x sub m, que es x sub 0 m inicial más velocidad de la moto por el tiempo. Bien, aquí vamos a reemplazar por los valores que ya tenemos. Yo sé que la posición inicial del coche es 0. La posición inicial de la moto también es 0 con respecto a nuestro marco de referencia. También sé que la velocidad inicial del coche patrulla es 0 porque está inicialmente estacionado. Bien, la aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado, siempre se me olvida este cuadrado, y la velocidad de la moto es de 36 metros sobre segundos. Bien, entonces nos va a quedar la siguiente ecuación: un medio de 4 por t cuadrado igual a 36t. Bien, como es una ecuación cuadrática, debo pasar esta t al otro lado, este 36t al otro lado. Tendría entonces 2t al cuadrado menos 36t igual a 0. De aquí puedo sacar un factor común t factor común de 2t menos 36 igual a 0. Y tengo dos posibilidades. La primera, que ya la tenemos, y es que los vehículos se van a encontrar en el tiempo t igual a 0, ¿cierto? Y la otra es que el coche y la moto se van a encontrar en 2t menos 36 igual a 0. Bien, por lo que
el tiempo será igual a 36 medios y esto es igual a 18 segundos. Ya tenemos el tiempo que demora el coche patrulla en interceptar a la moto. Esa es la respuesta del inciso A, 18 segundos. Ahora, teniendo el tiempo, podemos encontrar su velocidad final, ¿sí? Que es el inciso B. Lo podemos hacer con la ecuación 2, que dice que la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, la velocidad del carro, la velocidad inicial del carro y la aceleración. Ahora entonces tenemos que la velocidad del carro o el coche patrulla será la velocidad inicial, que ya sabemos que inician 0, ¿cierto? 0 metros sobre segundos, más la aceleración, que es 4 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que ya sabemos que es 18 segundos. La velocidad final del coche patrulla será de 72 metros sobre segundos. Esa es la respuesta del inciso B. Ahora, finalmente, podemos encontrar la posición final donde la moto y el coche patrulla se encuentran, ¿sí? Para ello podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. La ecuación de la patrulla o la ecuación de la moto sencillamente es reemplazar el tiempo encontrado, ¿vale? Vamos a utilizar el de la moto, que es un poco más sencillo. Entonces, la posición final de la moto será igual a la posición inicial de la moto más la velocidad de la moto por el tiempo. Ya sabemos que la posición inicial de la moto es 0 metros más la velocidad de la moto, que es 36 metros sobre segundos, por el tiempo, que es 18 segundos. Finalmente tenemos que la posición final será 648 metros, ¿sí? Esa es la misma distancia que debe recorrer el coche patrulla para alcanzar la moto. Esta es la respuesta C de nuestro inciso. Si nosotros reemplazamos ese tiempo de 18 segundos en la ecuación de el coche patrulla, igual deberíamos obtener la misma respuesta. Vamos a hacerlo. Acá está la ecuación del coche patrulla. Yo sé que la posición inicial es de 0. También sé que su velocidad inicial es de 0. Por lo que me queda una ecuación más sencilla. XC será un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, vamos a reemplazar. Sería un medio de la aceleración, que es 4 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es 18 segundos, y esto está al cuadrado. Por lo que la posición final del coche patrulla será igualmente 648 metros. Esto es si quieren corroborar su resultado. Esta es la misma respuesta del inciso C. Bien, entonces ya encontramos todas las incógnitas de nuestro problema, por lo tanto ya terminamos. Espero hayan entendido el desarrollo de esta actividad y, como siempre, les deseo muchos éxitos y nos vemos en la próxima clase.